Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. En la segunda parte que vimos de la mañana, estuvimos viendo un video que era nuestro punto de partida y establecimos un punto de llegada que era qué consejo o qué pregunta le hacíamos a un administrador del grupo, fuera de eso con una palabra clave. Eso dificultaba porque nos obligaba con la palabra clave a pensar en una pregunta sustancial, significativa o con propósito en esto. Entonces, ahora el pastor John nos va a dirigir para aprender a través de los evangelios, ahora sí entrar en materia. O sea, todo lo que habíamos visto anterior era solamente como el colofón para entrar a lo que vamos a ver en materia. Pero, si ustedes se dan cuenta, necesitamos trabajar aún más esta cuestión de las preguntas porque es demasiado importante que nosotros aprendamos a hacer preguntas significativas partiendo de una base y llegando a un objetivo. De modo que no sé cuándo será, porque también necesitamos aprender los niveles de lectura y necesitamos aprender la mayéutica de Jesús y necesitamos aprender, ya yo creo que generaremos varios talleres de capacitación ministerial. Beatriz, ¿el próximo taller es de qué? ¿Dónde está Beatriz? De lectura, ¿sí? ¿Cómo leer un texto? Entonces, nada, vamos a orar y entramos en materia. Padre Celestial, te damos tantas gracias que nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre, porque nosotros anhelamos llevar la vida, Señor, llevar gente a la vida, Señor, llevar gente a tus pies, presentarnos con muchas coronas delante de tu presencia. Padre, nosotros, todo el conocimiento humano se queda corto ante la sabiduría que viene de lo alto, pero tú actúas de manera impresionante, de manera extranatural, sobrenatural, con vasos de barro naturales, Señor. Entonces, en cuanto al vaso de barro, pues hemos de disponernos, hemos de capacitarnos, hemos de usar todo lo que tú nos has dado, Señor, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, la experiencia, para que así tú nos puedas usar mejor por medio de tu Espíritu Santo. Entonces, obra en nosotros, porque ese es nuestro afán. Padre, que las iglesias que hay aquí establecidas, Señor, se puedan todavía crecer, multiplicar y fortalecer muchos más, y también que aquí hay muchas semillas para comenzar nuevas iglesias. Entonces, Padre, que de aquí salgan muchísimas obras, te lo pedimos. Obra con poder en nosotros, en el nombre de Jesús. Ayúdanos para que nuestro corazón sea correcto delante de ti. Tú conoces todas nuestras debilidades, tú conoces todo lo que es tropiezo para tu obra, tú conoces nuestro egoísmo, nuestros anhelos, nuestras intenciones secretas, pero Padre, tú puedes obrar por encima de eso y transformarnos, te lo pedimos, transfórmanos, que nosotros obremos conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Ayúdanos a superar cada deficiencia nuestra para el reino de los cielos, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por la vida de Bernardo, que esta mañana nos enseñó tanto Jesucristo, y ayúdanos a seguirlo a Él como ejemplo, Señor, para que nosotros permitamos que tu obrar sea en nuestra vida, cambiándonos, Señor, transformándonos, Señor, llevándonos de nuestra condición miserable al lugar más alto, que es el de los hijos de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, por favor abra su Biblia en Lucas, capítulo número 10. El propósito de nosotros llevar las preguntas o preparar las preguntas en los grupos de estudio es orientar a la persona para que vaya encontrando lo que Dios quiere hablar en cada texto. Cada texto que nosotros vamos a enseñar en los grupos de estudio tienen un propósito. Lo cual nos indica que nosotros cuando vamos a enseñar algo, debemos primero tener claro el propósito de esa enseñanza. Y una de las cosas que nosotros debemos limpiarnos y pulirnos más es identificar el propósito del texto, porque fácilmente uno cae en utilizar un texto para decir algo propio. Y en la tarea de buscar hombres y mujeres fieles, es que sean fieles a la palabra también, que si Dios dijo, nosotros enseñemos tal cual. Teniendo claro eso, de que cuando yo llego a un grupo de estudio,
yo como administrador quiero llevar a la gente que está asistiendo a que comprendan ese propósito, o antes de que, más que que lo comprendan y también que ellos mismos lo descubran. Quiere decir que cada pregunta que yo estoy elaborando para decir en el grupo de estudio será como un bloque que va conformando como una base para que al final del grupo de estudio esa persona pueda decir la enseñanza, pueda interiorizar esa enseñanza, pueda decir, esto es lo que Dios demanda con este texto para mí. Siempre debemos ir hacia ese punto. No se trata de llevar información, sino se trata de entregar vida. Esa es nuestra labor, entregar vida. Entonces no se trata de hablar por hablar, de preguntar por preguntar y, menos mal en el taller me dijeron hacer 100 preguntas porque aproveché ese taller para hacer 100 preguntas para la próxima reunión en mi grupo de estudio. Y entonces comenzamos a disparar preguntas. No, sino que nosotros debemos entender que esas preguntas tienen un propósito y es llevarnos a que la persona que está asistiendo salga con ese objetivo de vivir la enseñanza de ese día. Así que vamos a hacer el mismo ejercicio. Como ya se indicó, vamos a trabajar las preguntas de observación, las preguntas de análisis, las preguntas de interpretación, y aplicación. Bien. Vamos a hacer ese ejercicio entre todos con el mismo texto, vamos a leerlo y luego cada mesa tendrás 5 minutos, no hay más tiempo para que después digan, no, lo hemos alcanzado, para encontrar el propósito del texto. Si conocemos el propósito, sabremos qué preguntas elaborar. Nosotros podríamos preguntar cuál es la importancia de estudiar, pero sería más preciso si sabemos estudiar qué. ¿Qué importancia tiene estudiar medicina? ¿Qué importancia tiene estudiar el cocinar? Pero si decimos qué importancia tiene estudiar, pues queda demasiado abierta la pregunta. Si tenemos el propósito, vamos a poder afinar esas preguntas para saber, bueno, ¿qué es lo que debo preguntar? ¿Cuál es el objetivo de hacer esas preguntas? Así que vamos a leer, por favor. Versículo 25 al versículo 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los labradores? Él dijo, el que usó de misericordia, señora, de ladrones, que cayó en manos de ladrones. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Señor, nosotros te pedimos en este momento que tú nos ayudes a que podamos hacer este ejercicio, Señor, hallando vida en este texto, Padre. Danos la sabiduría para que cada vez que nos acerquemos a la palabra, nosotros podamos comprender tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. 5 minutos para que usted, juntamente con su grupo, señor administrador, administradora, pueda identificar el propósito de ese texto. El propósito que el Espíritu Santo tuvo al inspirar ese texto. Voy a ir indicando el grupo y opinan. Solamente van a opinar 3 grupos, ¿de acuerdo? El primero será voluntario. Por favor, todos prestemos atención, ¿de acuerdo? Como veo que algún grupo no alcanzó a decir cuál es el propósito, levanten la mano los que no. Listo, bajen la mano, gracias. Entonces vamos a preguntar a la persona, ¿de acuerdo? Listo. Por favor, guarde silencio. Vamos a dejar así hasta donde llegamos. No se preocupe, no se preocupe. Bien. Entonces, del grupo que se armó allá de últimas, por favor, ese es el grupo número 21. Sergio Pinto. El propósito del Espíritu Santo es enseñar la misericordia de Dios y enseñarnos que cuando nosotros amamos a Dios también debemos amar a nuestros hermanos. Freddy, cuéntanos cuál crees tú que es el... Lo primero que nosotros identificamos como grupo fue mirar cuál era el versículo que era más importante para nosotros, ¿sí? Y de ahí empezamos como a debatir sobre esa pregunta, qué era lo más importante, porque definitivamente Jesús es el buen samaritano, pero es qué nos quería decir a nosotros para lograr la vida eterna, porque Jesús le contesta a la persona que le estaba preguntando, ¿sí?, qué se debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús nunca se salió del contexto, ¿sí?, para mostrar la misericordia que Él tiene hacia todos nosotros y poderle seguir. Muy bien, entonces tú vas a ir a dar el grupo de estudio y dices, el propósito de la enseñanza que tiene el Espíritu Santo hoy es Que seamos misericordiosos. que nosotros que seamos misericordiosos. Okay. Y ahora el grupo aquí donde está Janet. ¿Lograron concertar algo, Janet? ¿No? Entonces, Janet, por favor, explícanos cuál es el propósito de ese texto. Pues había un intérprete de la ley que le estaba preguntando al maestro qué podía hacer para heredar la vida eterna. Entonces, él conocía la ley, él sí conocía la palabra, entonces el Señor le dijo que como leía, así era. Entonces él le contestó, entonces dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que si nosotros aprendemos a amar a los demás y tenemos misericordia de ellos como tenemos de nosotros mismos, pues Dios va a estar ahí siempre para orar, porque en el versículo 37 dice que bueno, él dice que todo lo que hacemos en su nombre, Él lo respalda y siempre está ahí. Es decir, que nada se queda sin su paga. Y en sí es la misericordia que tenemos hacia los demás. Ok. Si tú fueras a ir a llevar la enseñanza a un grupo de estudio, ¿cuál sería el propósito que el Espíritu Santo está dando en ese texto para enseñar? Que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ama. Que nos amemos unos a otros como Dios nos ama. Ok. ¿Alguien, una última opinión que voluntariamente quiera darla?
Aquí levantaron primero la mano. Nombre y el propósito. Mi nombre es Natalia y lo que vemos acá es el propósito es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, viendo que la pregunta que le estaba haciendo el maestro a Jesús es, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y de ahí parte la respuesta de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque digamos que la misericordia va más que todo a lo último, la otra pregunta que hace, ¿cómo cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Pero la pregunta principal es la de ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y ese sería como el propósito del Espíritu Santo para nosotros heredar la vida eterna. Entonces, el propósito del Espíritu Santo en ese texto es Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ok. Vamos a mirar entre todos quién se alinea con lo que acabamos de decir. Para todos los grupos, solamente levantan la mano los administradores. ¿Qué administradores están de acuerdo con que el propósito del Espíritu Santo con esta porción es enseñar la misericordia de Dios, mostrando que cuando nosotros decimos amar, debemos también amar a nuestros hermanos? Levanten la mano. 1, 2. Solo el administrador. 3, 4, 5 y 6. Okay. Bien. ¿Quiénes están de acuerdo? No pueden votar los que ya votaron, ¿no? ¿Quiénes están de acuerdo con que el propósito del Espíritu Santo con esta porción es que seamos misericordiosos? Solo uno por mesa. ¿Uno? ¿Otra mesa? No. Ok, entonces uno. ¿Qué grupos están de acuerdo con que el propósito del Espíritu Santo con esta porción es que nos amemos unos a otros como Dios nos ama? 1, 2. ¿Ya votaste? Al fondo. 1, 2 y 3. Okay. Aquí levantaron, ¿cierto? Ok, 3. Muy bien. ¿Quiénes están de acuerdo con que el propósito del Espíritu Santo con este texto es amar al Señor tu Dios con todo mi ser? 1, 2, 3. ¿Ya? Ok. 9. Faltan 7 grupos por votar. Entonces, yo no sé si decir el propósito de una vez, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a partir de un propósito, vamos a colocarlo ahí como para examinarlo con las preguntas y al final concluiremos. ¿Les parece? Es decir, que no estamos diciendo que están mal, solamente que vamos a mirar qué pasa a través de las preguntas. ¿De acuerdo? Bien. Cuando usted estudie para llevar la enseñanza al grupo, usted haga el mismo ejercicio. Uno a veces con uno mismo es, no, pero ese tampoco es, y lo destruye de una vez. De pronto usted puede comenzar a estudiar y a medida que va preparando, usted mismo se va afinando. Usted antes de llegar al grupo de estudio, por eso es importante que usted haga el ejercicio, para que usted responsablemente después pueda llevar a las personas al propósito que el Espíritu Santo tiene con ese texto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a poner otro propósito. El propósito es que amemos al Señor Jesucristo como a Dios.
Vamos a dejarlo hasta ahí. Esa es otra opción de propósito. Es otra opción. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Al finalizar de todo este ejercicio, de todas las preguntas, vamos a mirar cuál propósito comienza a perfilarse más. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer preguntas de observación. ¿De acuerdo? Cuando usted va a generar preguntas de observación, hará lo siguiente. Vamos a hacer solo 2 ejercicios. Beatriz, por favor, con el micrófono. ¿Sí? Desde ahí, tranquila. Haz, por favor, una pregunta de observación con respecto al techo. ¿Cuántas lámparas hay en el techo? ¿Cuántas lámparas hay en el techo? Muy bien. ¿Cuántas? 4. ¿Y si yo digo que hay más de 12? Entonces, Tiene miopía yo aguda. cometí un error. No dije esta parte solamente del techo. Entonces, otra vez, Beatriz, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Claro, porque cuando yo me enfrente a un texto, por ejemplo en este texto, podría yo decir, sí, aquí, ¿por qué el intérprete le dice esa pregunta a Jesús? Podría yo creer que es una pregunta de observación, pero resulta que tengo que tener atrás todo lo que viene ocurriendo. Entonces, Beatriz, teniendo en cuenta solo esta parte de la cúpula, solo aquí, haz una pregunta de observación nuevamente. ¿Cuántos cuadros de las tejas translúcidas se ven? Ay, sí, pues Bueno. cuenten los cuadros. Tejas translúcidas. ¿Cuántos cuadros? Pregunta, No, ¿qué deficiencia tiene esa pregunta? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar. En el techo. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y estos 4 no los cuento porque para mí son rectángulos. Podría ser. Otra pregunta de observación, pero sencilla, fácil. Bueno, Otro punto es que hay gente que no puede ver los que están al lado de allá. También, y eso es parte de la cúpula. Muy bien. Otra pregunta de observación. Que sea de la cúpula. de la cúpula, de la cúpula. Yo decía, no, porque los de allá no ven, entonces toca con las flores, que los están viendo todos. Por favor, Entonces, de de la la- cúpula. de Una la- pregunta. ¿Cuántas, cómo se llama eso, vigas? Sostienen las tejas. ¿Cuántas vigas, Vigas sostienen las tejas. Andrés, ¿cuántas vigas sostienen las tejas? ¿Cuántas? Andrés dice que 15, entonces Andrés está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cuál? Ok, entonces Andrés miró más allá. Una pregunta de observación nunca tendrá la respuesta de algo que yo asumo que ya está. Es lo que estoy solamente viendo en ese momento. ¿Listo? Pregunta de observación. ¿Cuántas mesas blancas para los grupos que tenemos formados en este momento hay? ¿Cuántas? 9 mesas. 1, 2, 3, 6 y 9. No hay más mesas blancas. Simplemente hay que contar. Hay personas que dijeron, pues hay 20 grupos, pues 20 mesas. No. Tiene que observar, ¿de acuerdo? Última pregunta de observación. ¿De qué color es la mesa en la que usted está sentado? ¿Cómo? ¿Señora? Muy bien. Jairo, ¿de qué color es la silla y la mesa sobre la cual tú estás sentado? Yo no estoy sentado en la mesa. Bueno, muy bien.
La observación estuvo apuntada hacia la pregunta, fue un ejemplo tonto que puse. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿de qué color es la silla en la cual está sentado? Negra. Negra. ¿Él la podía contestar? ¿Tenía que saber algo extraordinario? No, simplemente negra. Listo. En 5 minutos van a generar una sola pregunta, una sola pregunta de observación. ¿Cómo la van a hacer? Aquí el administrador es ¿quién? Raúl. Raúl le pregunta a cada uno una pregunta de observación, ¿sí? Entonces comenzará Blanca, ¿cuál es tu pregunta de observación? Tal, lo apuntas. Y el administrador escogerá una para después contarnos a todos. Sobre el texto, no sobre lo que está antes ni después, sino sobre el texto. Otro punto importante es que la pregunta de observación debe invitar al que escucha la pregunta a encontrar la respuesta en el texto, dentro del texto. Lo está invitando a observar el texto, ¿de acuerdo? Bien. ¿Quién quiere lanzar una, por favor? Allá, el grupo de Freddy 1, ¿quién más? El grupo donde está Oscar, 2. Aquí el grupo, ok, el grupo donde está Jorge, 3. Vamos a comenzar con esos 3. Vamos a comenzar con los 3. Muy bien. Patricia, por favor, ¿cuál fue la pregunta de observación que generaron ustedes? ¿Pero no es el monitor luego? Sí. Nuestra pregunta es, ¿qué le echó el samaritano a las heridas del herido? ¿O del hombre herido? ¿Qué le echó el samaritano a las heridas del hombre herido? Aaron responde. Aceite y vino. Aceite y vino. Sí, señor. La respuesta está en el mismo texto. Sí. Invita a la persona a observar el texto. Muy bien. Muchas gracias, Freddy. Gracias, Aaron. Esa misma mesa sigue con la pregunta. ¿Cuál es nombre y pregunta, por favor? Jason. Jason. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién se levantó? ¿Quién se levantó? Ok. Muy bien. Yamile, respuesta para esa pregunta. Está en el versículo 25 y dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo. Un intérprete de la ley se levantó Y dijo. y dijo. Bueno, con esta pregunta vamos a analizar algo. ¿Esa pregunta invita a leer el texto? Sí. La verdad sí. ¿Sí? ¿No? No estoy preguntando si usted ve la respuesta claramente ahí, sino invita a leer el texto. Sí. Sí, claro, Sí. claro. Cuando uno está viendo un texto y hace una pregunta, pues lo primero que va a hacer la gente es Remitirse al leer, texto. ¿verdad? Ujú. Bueno, segunda pregunta. ¿La respuesta está en el texto? Sí. Sí. Tercera pregunta. ¿Podría ser la pregunta un poco confusa? Alguien que ha dicho que sí, que diga por qué. Yamile, ¿para ti fue confusa? Pues apenas la dijo, yo dije, ¿de dónde? O sea, ¿se levantó de dónde? Inmediatamente leí, empecé a leer y estaba en el versículo 25, entonces ya entendí. Porque sabe primero, si no estaba... Ok, muy bien. Otra persona de los que dijeron que no. Es que lo que pasa es que me hace imaginar, digamos, pudo haber sido levantar al que estaba herido, pudo haber sido levantar o sea, el que lo ayudó, pudo haber sido, sí, o sea, imagino varios que se pudieron haber levantado. Ok. Es como que la pregunta me lleva a decir, sí, el que se levantó fue, o sea, ¿sí me hago entender? Ok, entonces, O sea, imagino más personas. esta pregunta, aunque la respuesta está de observación en el texto, lo único que habría es que especificara, cerrarla más para buscar, no solamente se trata de que lo encuentren en el texto, sino que genere algo, ¿sí? Que lleve a algo. Por ejemplo, ¿quién se levantó? Sí, aquí ya podemos hacer ese ejercicio. ¿Quién se levantó? ¿Eso me contribuye a alguno de los propósitos que tenemos acá? ¿Ayuda? No. ¿Quién se levantó? Entonces, se levantó un experto en la ley. Ah, claro, eso es lo que tiene que ver con la misericordia de Dios, por ejemplo, con este propósito.
Las preguntas deben nutrir el propósito, que la gente vaya encontrando el propósito. Vamos a hacer ahora el ejercicio con la primera pregunta. ¿Qué le aplicó el samaritano a las heridas del hombre herido? ¿Me ayuda a comenzar a ver el propósito? En la actitud del hombre, ¿cierto? Bueno, bien. Entonces es importante en las preguntas, no solamente en las de observación, deben nutrir, ayudar al oyente, al cuestionado, a ir construyendo las ideas para poder llegar a la enseñanza. No solamente preguntar, sino que me debe ayudar con ello, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿sobre qué lo echó? Entonces, ¿sobre qué lo echó a quién? ¿Al aceite? ¿Al hombre? ¿Cierto? ¿Sobre qué echaron al herido? ¿Sobre un caballo? La respuesta no me va a ayudar a nada. Aunque es una respuesta de observación, no nutre. ¿Listo? Tercera pregunta, ¿a quién? 1, 2 y allá, por favor. ¿Qué personas pasaron al lado del hombre herido? Muy bien, esa pregunta la va a responder aquí en el grupo de Javier, por favor. Javier, escoge a alguien, por favor, para que conteste. Rápido. Pasaron el sacerdote, el levita y el samaritano. Pasaron el sacerdote, El levita y el samaritano. y el samaritano. Levanten la mano los que están en desacuerdo con esa respuesta. Muy bien. ¿Por qué, Ariel? Porque podía ser más concreta, porque 2 pasaron, sí, 3 pasaron, pero 1 se quedó. O sea que solamente 2 pasaron. Si yo hablo de pasar es que pasó de largo, ¿sí? El samaritano sí se quedó con él no pasó, él llegó y se quedó con él. Ok. Un momento. Pregunta, escúchenme todos, por favor. De la experiencia que usted ha tenido en los grupos de estudio, escúcheme, en la experiencia que usted ha tenido en los grupos de estudio, ha tenido personas que cuando usted hace una pregunta le comienzan a cuestionar, esa pregunta no porque podría haber sido, ¿le ha pasado? A mí sí. ¿Qué aprendemos de este ejercicio? No que la pregunta esté mal, ¿no? ¿Invita a la observación? Sí. Y va a nutrir, después cuando uno desarrolle el tema, va a nutrir a hablar acerca del propósito, porque hablará de 2 que pasaron y 1 que se quedó. ¿Qué deberíamos mejorar en la pregunta? De pronto hacerla más precisa, ¿sí? ¿Quiénes pasaron y quién se quedó? Podría ser. Aquí está proponiendo Saúl ello. ¿Listo? Bien. Ahora, esas fueron las preguntas que ustedes escogieron. Administradores, ahora van a decir la pregunta que usted diría de últimas de su grupo y va a explicar por qué la dejaría de últimas. La menos relevante, la menos sustancial, la menos esencial, ¿de acuerdo? Entonces, Catherine, por favor. ¿De dónde sacó los 2 denarios? Bien, pregunta para todos. ¿Esa pregunta se puede responder dentro del texto? No, ¿cierto? No. Quiere decir que de entrada ni siquiera sirve, no podría ser útil, pero en el grupo a veces a nosotros como administradores se nos ocurren preguntas como esas, ¿sí? A veces en el grupo de estudio, escúchenme, estamos hablando de que Jesús fue crucificado y nos ponemos a debatir si los clavos fueron en la palma o en la muñeca. Y se nos va todo el tiempo del grupo en eso. Eso no es relevante. ¿Bien? Muy bien. Segunda pregunta, Raúl. ¿A quién le dio el samaritano los 2 denarios? Bien, un momento. La pregunta es, escuchen, ¿a quién le dio el samaritano los 2 denarios? Blanquita, respuesta a esa pregunta, por favor.
Al mecenero. ¿Al qué? Al mesonero. Al mecenero. Muy bien, Blanquita. Al mesonero. Muy bien, Blanquita. Pregunta. Pregunta. ¿Podría ser relevante esa pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Es una pregunta de observación? Sí, ahí está, ¿verdad? Genera buscar allí. Raúl, ¿por qué tú la calificaste como la menos esencial? Porque no nos lleva al propósito del Espíritu Santo en esa porción. Para ti, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? El primero, el de enseñar la misericordia de Dios, mostrando que cuando nosotros decimos amar, debemos también amar a nuestros hermanos. Bueno, ok. Y la tercera es para Natalia. ¿Cuántas monedas de plata se le dio al dueño del alojamiento? Pues de él. Y no me parece relevante porque no va acorde al propósito del Espíritu Santo, que es que nos amemos unos a otros como Dios nos ama. Una pregunta. En los grupos de estudio, una de las particularidades es que todo el grupo tenga la atención sobre el que está enseñando. Porque de lo contrario, aunque se haya preparado muy bien la enseñanza, los que están recibiendo quedarán dispersos. ¿Estamos de acuerdo? Puede que en el momento que se dispersen, usted haya dicho algo muy importante y luego la persona llega y se perdió esa enseñanza. La pregunta es, ¿cuántas monedas de plata se le dio al dueño del alojamiento? Natalia, ¿por qué esa pregunta para ti no es esencial? No es esencial porque no cumple en alimentar el propósito por el cual el Espíritu Santo nos llama a que nos amemos unos a otros, a que amar al Señor tu Dios con todo tu ser. Muy bien. Natalia, ¿y si fueran 3? ¿Si fueran 3 qué? Monedas de plata. No, tampoco. ¿Y si fueran 10? Tampoco. ¿Y si fueran 1000? Tampoco. Claro, entonces muy bien. Aunque es una pregunta que invita a ver en el texto, no es una pregunta que ayude a construir. Gracias, Natalia. Cuando nosotros estamos en los grupos de estudio, entonces con las preguntas de observación, lo primero, deben ayudar a guiar hacia el propósito. ¿Deben ayudar a qué? ¿Deben ayudar a qué? Deben ayudar a llegar ¿a dónde? Al propósito que tiene el Espíritu Santo. Número 2. No debe ser una pregunta que nos lleve afuera del texto. ¿De acuerdo? Son 2 cosas que vamos a marcar en este momento, señor. Perdón, si fueran 1000 monedas de plata, sí sería importante. ¿Por qué? Porque sería una cantidad demasiado grande, lo cual llamaría la atención. Por ejemplo, en el caso de un talento creo que son como 34 kilos. Entonces, si fuera una cantidad muy significativa, sí tendríamos que ponerle cuidado. Difiero ahí, Pastor John, perdón. No hay problema, no hay problema. Hay una salvedad, no está en el texto. Hace un momento me hicieron una observación y es que el texto no indica si eran 2 monedas de plata. Cuando usted elabore las preguntas y se esté dirigiendo a su grupo, usted ha de tener en cuenta 2 opciones. Una, que todos tengan la misma versión o que usted vaya preparado para contestar con cualquier versión. Yo les sugiero que en lo posible tengan una sola versión, pero que no los digan, no, si tiene otra versión no sirve, no. Lo ideal es que usted esté preparado fielmente, idóneamente, para poder contestar esas preguntas, ¿de acuerdo? Porque de pronto usted está llevando una versión en la cual sí diga las 2 monedas de plata y todos los asistentes son denarios y dice,
No, pues las respuestas son denarios. ¿Sí? Entonces, para que usted lo tenga en cuenta cuando está preparando las preguntas. Bien, ¿ha quedado claro qué es una pregunta de observación? Vamos a ver. Comencemos por acá. Yesenia, ¿qué es una pregunta de observación? Es una pregunta que invita a ir al texto. Es una pregunta que invita a la persona a ir al texto y que se puede responder ahí mismo en el texto. Y se puede responder con el texto. ¿Bien? Muy bien. Una recomendación para formular preguntas de observación. Tú, por favor. Jeffer, por favor. ¿Qué observación nos podrías hacer para generar una buena pregunta de observación? O sea, ¿qué no debemos hacer en una pregunta de observación? Pues que sea como más clara y concisa, que no dé espacio a alguna interpretación adicional, sino que sea precisa. Que sea precisa la pregunta, como por ejemplo la que vimos de ¿quién se levantó? Elizabeth, por favor. ¿Aló? La pregunta debe conducir a la comprensión del texto. O sea, no debe hacerse una pregunta simplemente porque es de observación, sino que debe conducir a que quien está leyendo el texto comprenda cómo está conformado, ¿sí? ¿Qué está diciendo el texto? Okay. Entonces, de manera explícita. Entonces, la pregunta de observación debe conducir a entender el propósito que el Espíritu Santo tiene en el texto, ¿de acuerdo? La pregunta de observación debe poderse contestar con el mismo texto. La pregunta de observación debe ser una pregunta precisa, que en lo posible no permita irnos para otro lugar. ¿Es claro para todos? Si no es claro... Diga. No, diga. debemos ejercitarnos debemos ejercitarnos en esto. Vamos a pasar a preguntas de análisis. Solamente voy a hacer una advertencia en las preguntas de análisis para que las puedan elaborar y esa advertencia dará paso a la explicación de las preguntas de interpretación que nos va a explicar el pastor Diego. Entonces estamos en preguntas de análisis. Si la pregunta de observación lo que nos invita es a ver el texto y sacar de ahí la respuesta, la pregunta de análisis nos deberá llevar a analizar el mismo texto, pero con el análisis del mismo texto brotará la respuesta. Repito. La pregunta de análisis debe ayudarme a analizar el texto, es decir, pensar, meditar qué más está haciendo ese texto, pero debe estar la respuesta en ese mismo texto también. ¿Por qué? Ya, si traemos elementos externos, ya no será una pregunta de análisis, será una pregunta de interpretación. Vuelvo y repito por tercera vez. La pregunta de análisis me debe hacer pensar en el texto para hallar la respuesta dentro del mismo texto. ¿Bien? No es una pregunta de observación, evidentemente. 5 minutos para que entre todo el grupo... ¿Un ejemplo? Bueno. Un ejemplo del mismo texto, de pregunta de análisis. Versículo 29, vamos a leerlo, por favor. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces,
una pregunta. ¿Qué intención tenía este hombre al preguntarle a él quién es mi prójimo? Justificarse, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces voy a mejorar la pregunta. ¿Por qué este hombre buscaba justificarse delante de Jesús? ¿Por qué ese hombre buscaba justificarse delante de Jesús? Entonces ya comienza uno a pensar, ve, ¿por qué buscaba el experto en la ley justificarse delante de Jesús? ¿Será que Jesús le insinuó algo? ¿Será que Jesús... El micrófono acá, por favor. Ya se lo doy, ven, perdón. El micrófono. Por favor. Dice, porque ese hombre buscaba justificarse en el versículo 37, dice, Jesús le hace la pregunta, le dice, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, ya es tú lo mismo. Entonces, no sé, que fuera más misericordioso. No Que sé, fuera es lo más que observo, misericordioso. pero no sé si es correcto. Para ti eso fue lo que... Sí, es lo que observo así rápidamente en lo que estás Ok. planteando. Ok. Ven. Qué pena, Johncito, pero el ejemplo que su merced pone nos parece que no es de, ¿Por qué? ¿Por de qué? análisis, Está bien. sino de interpretación. Porque con el mismo texto pues no se puede saber qué es lo que quería. O sea, ahí no responde qué es lo que quería. Bueno, está bien. Entonces, para Ben no está bien esa pregunta porque en el mismo texto no está la respuesta. De acuerdo a lo que su merced dice, ¿no? Sí, ok, está bien. Allá pidieron el micrófono. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque a mí sí me parece que la pregunta se puede responder porque él creía que con el conocimiento de la ley ya era suficiente. ¿Sí? Un momento. Porque para ti sí tiene que ver porque, él creía que era Él creía que con el conocimiento que tenía de la ley ya era suficiente. Ok. O sea, Gracias. Yamile, entonces responde a él, por favor. Qué pena, diferimos porque según lo que responde acá el hermano, estamos haciendo una suposición, pero en el texto no está escrito lo que estás diciendo. Bueno, yo creo que sí se responde en el texto, pero pues hay que analizarlo, porque el primer versículo dice que el experto en la ley para poner a prueba a Jesús. O sea que eso ya nos muestra que el experto en la ley va a él, pero no cree mucho en Jesús. Entonces cuando Jesús le responde, él queda como ardido con Jesús porque le respondió justamente con lo que él mismo sabía, que era la ley. Entonces dice para justificarse, entonces lo que pasa ahí es que el texto nos está mostrando que el experto en la ley no viene con una buena intención a Jesús, sino para ponerlo a prueba. Y cuando encuentra una respuesta muy sencilla de parte de Jesús, él quiere como que no le sirve su respuesta para que le demuestre a él que sí es quien dice ser. Entonces vuelve y lo puya diciéndole, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Pero sí el texto deja ver ahí con el que vino y le pregunta para ponerlo a prueba, sí deja ver cuál es la razón por la cual después él se justifica. Ok, gracias. Este texto comienza con una pregunta, que viene un experto de la ley preguntándole a Jesús, ¿qué debe hacer para qué? Jesús no le está diciendo, pues mire, la ley dice, sino que Jesús le hace otra pregunta. ¿Qué le dice? ¿Usted qué interpreta? En otra versión dirá, ¿usted qué interpreta de la ley? ¿Usted qué interpreta? Sabiendo Jesús, escuchen, sabiendo Jesús que Él es un ¿qué? Un experto en la ley, un intérprete de la ley.
¿usted qué interpreta? Entonces él le dice, bueno, pues que ame a Dios, voy a resumir, que ame a Dios sobre todas las cosas con todo mi ser y que ame a mi prójimo como a mí mismo. Y Jesús le dice, ay, qué bien, vaya y hágalo. En otras palabras le está diciendo, usted ya lo sabe, hágalo. Pero el texto inicialmente dice ¿qué? Que venía ¿qué? A probarlo, o sea, a ponerle a que resbalara, ¿cierto? Para poderla atrapar. Entonces, tú dije, ¿cuál es que es tu nombre, perdón? ¿Carlos? Carlos. Carlos dijo, habría que analizarlo. No sé si de pronto me equivoqué al decir que había que encontrarlo ahí como literalmente. Gracias por la aclaración. Claro, cuando me refiero a que se debe encontrar dentro del texto, es que al analizar solo ese texto, debe hallar la pregunta. ¿De acuerdo? ¿Listo el ejemplo? Bien, entonces 5 minutos para que ustedes generen una pregunta de análisis. Un saludo para todos los que están conectados en internet. Le envían un saludo muy especial a la señora Chela. Así que todos, por favor, miren la cámara y saluden a todos los que están en internet. Me están diciendo que ya hay una mesa que tiene lista la pregunta. ¿Por qué Jesús pone en la misma balanza a los 3 personajes según sus características? Sabiendo que es un sacerdote, un levita y un samaritano, ¿por qué los pone en la misma balanza? ¿O para qué? Nuevamente, ¿por qué Jesús pone en la misma balanza, por favor, en la misma balanza a los tres personajes? ¿Así está bien la pregunta? Porque pues el levita y el sacerdote eran conocedores de la ley, mientras que el samaritano no. Entonces el Señor ahí en la parábola, al final en el versículo 37 le dice que le hace la pregunta al fariseo y él dice, bueno, ¿quién es el prójimo? Y él dice, el prójimo fue el que usó la misericordia, es decir, el samaritano. Entonces, como para hacerles ver a los fariseos o a la persona que le estaba preguntando que no tenía esa misericordia, que ellos, aunque conocían la ley, no tenían esa misericordia para los demás. Muy bien. Atención a lo que voy a decir. Aunque esa respuesta es muy buena, yo también la daría en el grupo. Aunque esa pregunta es muy buena, tiene algo particular, y es que previamente yo debo saber, y los asistentes también deben saber, la diferencia entre un levita, un sacerdote y un samaritano. Así que esa pregunta es muy buena y la voy a dejar ahí para que la trabaje el pastor Diego ahora que le interviene. Muy bien. Otra pregunta para la mesa. Bueno, la pregunta es, ¿por qué el samaritano viene a ser el prójimo? Respuesta a la pregunta, Constanza, por favor. Pues nosotros lo tomamos en el último versículo, y es porque dice que él le dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, o sea, porque tuvo misericordia. Bien, esa pregunta genera análisis. ¿Quién dice que sí? Levante la mano. Bajen la mano. ¿Quiénes dicen que no genera análisis? Listo, bajen la mano. Vamos a mirar nuevamente la pregunta. Dice, ¿por qué el samaritano viene a ser el prójimo? Constanza nos dice que la respuesta está en el versículo 37. Dice así, él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a leer el versículo número 36. Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahí está la pregunta.
Leamos nuevamente todos. Todos leamos el versículo 36. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús mismo está haciendo el ejercicio para que el experto de la ley que haga. Pero puede ser algo, bueno, él mismo está haciendo el ejercicio en el maestro de la ley y él contesta, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bien, aunque pareciera que la pregunta está muy evidente, tan evidente, ojo, tan evidente que pareciera de observación, podría invitar a una persona que está en un grupo a analizar, ¿sí? ¿Por qué el samaritano? Entonces la persona va a comenzar a generar, porque el samaritano fue el que tuvo misericordia, aunque aquí no está diciendo, no, pues fue el samaritano, sino que él está diciendo el que usó de misericordia, no le está dando el nombre, no le está dando no está personificando al que está mostrando ello. Podría ser útil, pero nosotros en la formulación de preguntas de análisis, pues habrán unas que son más sencillas de analizar y otras más profundas de analizar. Bien, Mari quiere comentar algo, por favor, el micrófono a Mari. Para desenredarnos un poquito, yo lo relaciono muchísimo con el versículo 27. Si tenemos en cuenta que en el 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y resulta que el varoncito contesta, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo. Y resulta que en el versículo 36, el Señor le hace la pregunta de forma diferente. ¿Quién es, pues, de estos tres el prójimo? ¿De acuerdo? Si en el 27 el Señor, el que hizo la pregunta, repite la ley tal cual, en el 36 el Señor le plantea que, a ver, cuente pues, ¿quién es misericordioso? Pues el que ama. ¿Es prójimo? Mi prójimo es todo aquel al que yo amo. Sea o no amado, sigue siendo prójimo. Y ahí está, si estamos hablando de una pregunta de un análisis, yo relacionaría versículo 27 con versículos 36 y 37, he dicho. Ok, cuando en lo que Mari está explicando, ella explica el acto de la misericordia, lo explica muy bien. Y nosotros, en la pregunta que acabamos de hacer, está hablando de por qué el samaritano viene a ser el prójimo. En ese punto, esa pregunta lo que nos hace pensar es si el samaritano tendría que ver con nosotros, si el samaritano nos va a llevar al propósito de la misericordia. Aunque la explicación que está dando Mari podría servir mucho para concluir la enseñanza, aún no es la respuesta más acertada para esto, ¿sí? No está mal, podría ser la conclusión. Ella concluyó una vez, le preguntó esto y nos llevó a esto. Pastor Diego. No voy a decir si la pregunta es de análisis o no, pero fíjense que en el arte de preguntar, el orden de los factores sí altera el producto. Aquí la pregunta, como la plantea el grupo, es ¿por qué el samaritano viene a ser el prójimo? Quedaría mejor ¿quién es el prójimo en esta historia? Para que la persona responda el samaritano, ¿sí? Entonces, ojo, el orden de los factores sí altera el producto en las preguntas. Entonces, en el arte de preguntar uno tiene que volverse muy fino en eso, ¿sí? Porque inclusive la pregunta queda un poco enredada, casi que está dando la respuesta, mientras que la otra pregunta invita más a la reflexión. Entonces, ¿por qué el samaritano viene a ser el prójimo? Entonces, no. ¿Quién es el prójimo? En esta historia, entonces, ¿quién es el prójimo? Y entonces la respuesta será el samaritano. Entonces, con este ejercicio, además de saber que las preguntas son precisas y cortas, no abiertas, la pregunta no debe llevar la respuesta. ¿Sí? Bien. Última pregunta de análisis. Bueno, la pregunta que nuestro grupo plantea es, de acuerdo al texto, ¿qué podemos decir de la misericordia? Judith, ¿qué podemos decir de la misericordia según ese texto?
que es el que se compadece, como el que ve la necesidad de los demás y no pasa como que no me importa, sino que se detiene. Que, sí, que mira la necesidad y siente como compasión. Muy bien. Esa pregunta, me parece que esa pregunta está muy buena. ¿Por qué? Porque aunque el texto no dice misericordia es, al hacer el análisis nos enseña qué es tener misericordia. Por ejemplo, sin usted haber estudiado griego, usted podría aprender que misericordia es cuando el grande o el fuerte se inclina para ayudar al débil. Usted lo podría aprender con solamente ese texto. Entonces, muy buena esa pregunta, muy buena. Entonces, de este ejercicio que hemos hecho, cuando nosotros llevamos las preguntas a analizar a los asistentes a los grupos de estudio, tendremos que tener cuidado de no enredarlos. Por ejemplo, esas preguntas como las que hacen para molestar en televisión es, estamos leyendo el texto y de acuerdo al intérprete de la ley y a los 5 libros del Pentateuco, según la época actual en la cual Jesús pasaba caminando por este lugar y se encontró con él, ¿cuál debería ser la actitud que tuvo la tribu que Dios escogió? Pues, ¿sí? Y uno podría decir, pues buena pregunta, uy, ¿cómo sabe, no? Uno podría pasar por saber mucho, pero realmente va a pasar porque no, pues no está ayudando a la gente, ¿verdad? Muy bien. Antes de cerrar las preguntas de análisis, porque es necesario que entendamos la diferencia entre pregunta de análisis y preguntas de interpretación, le voy a dar paso al pastor Diego para que explique la diferencia entre una pregunta de análisis y una pregunta de interpretación. Yo le pedí el favor al pastor John que me permitiera hacer una interpelación aquí, porque me he dado cuenta que es un punto muy flaco en algunas personas que conocen el seminario de la voluntad de Dios. Les voy a poner un ejemplo práctico que está ocurriendo en este momento en Costa Rica. Entonces, en Costa Rica, una persona muy inquieta ha empezado a hablar con personas que han tomado el seminario. Y entonces la persona les dijo que era muy importante la revelación, hablando de la revelación como la interpretación de los textos bíblicos. Entonces él dijo, por ejemplo, él hace esta elucubración, esta forma de razonamiento. Dice él, por ejemplo, en la Biblia todo está hablando de Jesús y toda la naturaleza habla de Jesús. ¿Correcto o incorrecto? Correcto, bien. Y entonces él dice, cuando la Biblia dice que tenemos que recibir a Jesús en el corazón, quiere decir que el corazón representa a Jesús. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto, porque en ninguna parte de la Biblia dice eso. Es diferente que dejemos que Jesús viva en nuestro corazón, ¿sí?, a decir que Jesús representa el corazón. Y él dice, y el corazón tiene 2 movimientos, diástole y sístole. Sístole es que la sangre viene al corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo que atrae a todos a Cristo. ¿Cierto o falso? Que el Espíritu Santo lleva a toda la gente a Cristo es verdadero, pero que eso sea el sístole del corazón, falso. Y el diástole es que la sangre sale porque Jesús nos llena a todos. Ahí las 2 cosas son falsas, ambas premisas. Pero además él dice, además el corazón está en medio de las 24 costillas, que quiere decir los 24 ancianos que están delante del trono en Apocalipsis. ¿Cierto o falso? Pues en Apocalipsis sí hay 24 ancianos, pero en ningún lugar en las escrituras aparece que son las 24 costillas. Y además dice, y entre las costillas están los 2 pulmones que representan a los 2 seres vivientes que están al lado del trono. Pero además, detrás del corazón está la columna vertebral que tiene 33 vértebras, que quiere decir los 33 años de Cristo y los 33 milagros que están registrados en los evangelios. Yo no sé si hay 33 milagros registrados en los evangelios. Pero además dice
que como el espermatozoide tiene cabeza y cola, la cabeza es Cristo, ¿correcto o falso? Pues es correcto que Cristo es la cabeza, porque el espermatozoide sea Cristo y que la cola se convierte en la espina dorsal cuando fecunda el óvulo, y que el esperma del Espíritu Santo fecundó el óvulo de María, y él piensa que eso es revelación e interpretación. ¿Saben qué es lo triste? No que una persona elucubre de esa manera, porque lo está haciendo a partir del desconocimiento de la palabra y de unos principios que se llaman principios de interpretación o de exégesis bíblica. Lo triste es que personas que tomaron el seminario de la voluntad de Dios le están comiendo toda la carne. ¿Les cuento lo que dice del arco iris o para qué perdemos el tiempo? No, él no ha tomado el seminario. Las personas que le escuchaban hablar de esta manera, que tomaron el seminario, deberían de haberlo llevado a la ortodoxia, o sea, al camino correcto. Pero lo que hicieron fue que lo nombraron pastor de ellos. Entonces, a veces ocurre que en la iglesia, personas que toman el seminario de la voluntad de Dios, piensan que el seminario consiste en un morbo intelectual de decir cosas novedosas para descrestar a la gente en los grupos de estudio bíblico. Y por eso, cuando llega alguien por primera vez, dice, ¿usted sabía que había hombres antes de Adán? Pero resulta que no consiste en eso, ¿sí? Sino que la interpretación de la Biblia hay un principio. A partir de las escrituras explican a la misma escritura. Yo no puedo tomar cosas externas, porque voy a decir, 5 son las ventanas porque 5 son los ministerios, pero están en la parte elevada porque corresponden a Cristo, que es la cabeza, pero arriba está el ventilador, que es el Padre, porque el Padre saca todas las cosas y nos mete el aire fresco, pero el aire que fresco es el Espíritu Santo, y allá, ¿sí? No, absolutamente eso no es interpretación bíblica. La interpretación bíblica es que a partir del conocimiento de las escrituras yo traigo otros textos para enriquecer un texto. Pero ojo, puede ser que lo que yo esté pensando es simplemente un pensamiento mío y tengo que ser claro en eso. Por ejemplo, ¿dice en el texto qué estaba escribiendo Jesús en el piso con el dedo? No lo dice absolutamente, no lo dice. Pero en ese texto hay unos elementos. Vienen los intérpretes de la ley con una mujer que han sorprendido en adulterio y le dicen a Jesús, en la ley de Moisés está escrito que a esta mujer hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Jesús escribe en el piso y ellos le vuelven a preguntar, ¿tú qué dices? Jesús se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces todos se van y él se queda solo con la mujer y la mujer le dice Jesús a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer dice, maestro, todos se fueron. Dijo, pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Esos elementos de esa historia, yo puedo ver esos elementos en una porción de Jeremías donde dice, el nombre de ellos será escrito en el polvo de la tierra, porque vinieron a decirme que se cumpla la ley. Ellos no entendieron que yo no vine a castigar, sino a perdonar. Se dan cuenta que hay varios elementos que coinciden, ojo, pero yo no puedo aseverar que eso está claritico en la palabra, que es la interpretación de Juan capítulo 8. Entonces tengo que tener un pudor escritural, una medida escritural. Tengo que tener cuidado cuando yo interpreto. Hay cosas que sí son muy claras en la palabra que uno puede interpretar, ¿sí? Por ejemplo, la señal de las vasijas del agua convertida en vino. Y dice en Jeremías, no convertiré yo el agua en vino de las vasijas. Ahí está tal cual.
pero tengo que tener una medida de esa, ojo, de esa interpretación, ¿sí? Si los elementos no están en la palabra, yo debo de evitar, y mucho menos traer elementos de afuera. El arco iris tiene 7 colores que se dan a partir de la división de la luz por el prisma. Viejo, eso no se vino a saber sino hasta el siglo XVIII, de modo que eso no es lo que está hablando la Biblia. Yo no puedo traer un elemento, imagínense, la fecundación del óvulo se descubrió, no sé si en el siglo XVIII, yo no puedo traer eso, porque en el concepto de la escritura, el autor sagrado está escribiendo es como que el hombre coloca la semilla en la mujer que apenas es el campo de cultivo. Ahí no hay cromosomas, ahí no hay genética, ahí no se manejan esos elementos. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, la sangre de Jesús nos limpia, y entonces yo hago un estudio profundo de la sangre médicamente, no porque ese estudio es de ahora. No, es que las plaquetas son los profetas y los leucocitos son los apóstoles y los glóbulos blancos son los evangelistas. No, viejo. No. No puedo meterme con esos elementos para tratar de hacer interpretación bíblica. Pero yo sí puedo leer que la sangre de los machos cabríos, que la vida está en la sangre, que con la sangre se puso sobre los dinteles de la puerta. Eso sí, porque está en la palabra. Entonces, muchísimo cuidado con dedicarse a hacer una interpretación fuera de la palabra. Eso se llama eisegesis en la teología, ¿sí? Pero si yo estudio la palabra, sí voy a encontrar elementos que sí están en toda la palabra y puedo asociar. Entonces, cuando yo hago preguntas de interpretación, tengo que tener cuidado de eso. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Voy a comenzar a generar unas preguntas y comenzaremos a escribir las respuestas en el tablero para llegar a la conclusión del tema. ¿De acuerdo? Las preguntas que ahora vamos con las cuales vamos a culminar es las preguntas de aplicación. Normalmente preguntas de aplicación suele ser lo que más fácil hacemos, ¿cierto? Pero a veces nos falta tener los detalles para que sea una buena aplicación, ¿de acuerdo? Una pregunta de aplicación mal elaborada podría ser, cuando usted se encuentre a alguien por el camino herido, ¿qué debería hacer? ¿Es una pregunta de aplicación? ¿Sí? Claro, porque la pregunta de aplicación tiene como objetivo impulsar al oyente a tomar una acción, de acuerdo a lo que se está aprendiendo. Yo podría decir, pues según el texto, lo que yo debo hacer cuando me encuentre a alguien por el camino herido es sacar el aceite, lavarle las heridas, vendarlo y llevarlo al mesonero. ¿Contesté bien según el texto? Sí. ¿Esa pregunta es válida? No es válida porque cada cuánto usted se ha encontrado a alguien herido y lleva aceite también para curarle. No hay tal. Entonces, no sería una buena pregunta para realizar en el grupo. Bien. Así que vamos a leer del versículo 25 al 28. Yo les pido toda su atención para que no nos extendamos y podamos terminar a las 4.
Bien, dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Muy bien. Pregunta, ¿quién se acercó a Jesús? Un intérprete de la ley. Ok, primera respuesta, un intérprete de la ley. Bien. Segunda pregunta, ¿cuál era la intención del intérprete de la ley? Probar a Jesús. Bien. Pregunta, ¿el intérprete de la ley es experto en la ley? Sí. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué era lo que quería saber el intérprete de la ley? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bien. ¿Qué quería saber el intérprete de la ley? Bien. Pregunta, ¿contestó bien el intérprete de la ley? ¿Cómo sabemos que contestó bien? Porque Jesús mismo le está diciendo, versículo número 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hasta aquí, el intérprete de la ley ya ha recibido la respuesta a su pregunta. ¿Qué cosa debo hacer para tener vida eterna? Para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué interpreta usted de la ley? Y él le dice, pues amaré al Señor con toda mi fuerza y a mi prójimo como a mí mismo. Bien. Ahora el Señor Jesucristo, entonces siguiente pregunta, versículo 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Entonces pregunta, ¿qué quería el intérprete de la ley hacer? Justificarse. El intérprete de la ley hacer. Justificarse. Bien. ¿Y qué pregunta hace él para justificarse? Esa no la escribes. ¿Quién es mi prójimo? O sea que lo que va a comenzar Jesús a contestar es ¿qué? ¿Quién es qué? Eso es lo que Jesús va a comenzar a contestar. ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué Jesús quiere contestar quién es el prójimo? Para poder responder la segunda parte de la ley que él mencionó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que Jesús va a comenzar a desarrollar con esta historia es a explicar quién es el prójimo. Bien, versículo número 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Pregunta, ¿cuál es la condición del hombre que robaron? Medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. ¿Quién pasó por el camino? Un sacerdote, versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Quién más pasó? Un levita. Entonces, hasta el momento hemos visto que pasó un sacerdote y un levita. Vamos a preguntar algo para que alguien conteste libremente, de manera breve, por favor, no necesariamente citando versículos bíblicos, pero de manera breve, alguien que nos explique qué es un levita. Allá al fondo, y Alicia. No, allá José.
Vamos a escuchar, por favor, no vaya a comenzar usted que lo sabe ahí en la mesa. Yo les voy a contar, un levita es... No, por favor, vamos a escuchar a quien está hablando. No, yo no levanté la mano. Adelante, por favor. Nombre y respuesta. ¿Qué es un levita? De manera breve, por favor. Un levita es un sacerdote puesto por Dios, un descendiente de Aarón, ¿sí? De la tribu de Leví, de Aarón. Ok. Ok. Eso es un levita para ti. Sí, es Ok. de la tribu de Aarón, o sea, de Aarón, de la descendencia de los levitas, de Muy Aarón. bien. Vamos a imaginar que esto es un grupo de estudio, tranquilos, vamos a imaginar un grupo de estudio. Tú estás diciendo que un levita son los descendientes de Aarón, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora pregunta, ¿Aarón era levita? Leví. No, Aarón no era levita, no, mentiras, no. ¿no? No. ¿Aarón era levita? ¿Era sacerdote nada más? ¿Moisés era de la tribu de Leví? Pastor John, allá al fondo, por favor. ¿Aarón era levita? Sí, señor. Sí era levita. ¿Y Moisés era levita? No, era sacerdote. Era sacerdote, ok. Muy bien. ¿Alguien tiene un texto que nos diga que Moisés o Aarón no era levita o sí era levita? Pastora Jacqueline, aquí José, por favor. Muy bien. Éxodo 4:14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Ok, muy bien. Entonces, ¿quiénes eran los levitas? Rápidamente. Los levitas, tranquilos. Los levitas eran una de las tribus y a esa tribu Dios había encargado la administración del tabernáculo inicialmente. ¿De acuerdo? Dentro de los levitas, Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote y de él descenderían los sumos sacerdotes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hay una diferencia entre ser levita y ser sacerdote? Sí, porque unos son los que organizarían toda la logística del tabernáculo y otros son los de los oficios propios. Esos son los sacerdotes, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos implica que para yo poder explicar esta porción, yo tengo que explicarle a toda la gente qué es un levita y qué es un sacerdote. Si son los que más practican la ley, si son los que están sirviendo en el tabernáculo, entonces pregunta, ¿por qué el Señor coloca en la misma pesa o por qué pone en la pesa a los levitas y a los sacerdotes? ¿Por qué? ¿Quién quiere contestar? Allá, ahora sí. ¿Cuál es que es tu nombre? ¿Joana? Joana. Saco rojo, José. Joana. Gracias, José. Joana, ¿por qué el Señor Jesucristo compara a los levitas y a los sacerdotes con el samaritano? Como el Señor Jesús le está explicando a este doctor de la ley, a este intérprete de la ley, quién es el prójimo, inicia con dos ejemplos de personas que, al igual que él, conocen la ley. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, él está poniendo a nivel ¿a quién? A los que conocen la ley, ¿verdad? Recuerde esto, en la historia, no se pierda en la historia. Recuerde que quien está hablando es Jesús con el intérprete de la ley. Y le está contestando, ¿qué pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Muy bien. Versículo número 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pregunta, ¿qué es un samaritano? ¿Quién quiere explicarnos qué es un samaritano? Allá,
José, allá, por favor, allá. Al lado de Carlos, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Efraín Montenegro. Un momento, por favor. Andrés, adelante. Un samaritano fueron la mezcla después de que los asirios sacaron a todo el pueblo de Israel, o sea, la tribu del norte, digo, y después tuvieron que regresar y hubo una mezcla entre israelitas y pueblo que no era de las tribus de Israel. Entonces estos se convirtieron en samaritanos, los cuales eran odiados por los judíos después del regreso de la reportación. Gracias, Andrés. Entonces los samaritanos son israelitas que abandonaron que se apartaron del pueblo de Jerusalén, se mezclaron con otros pueblos, y su capital era Samaria, por eso se llaman samaritanos, y los judíos los detestan por haberse mezclado con otros pueblos. ¿Es claro? Un samaritano era un israelita que se comenzaron a mezclar con otros pueblos, entonces los judíos le tienen fobia, odio, rencor, etc. Muy bien. Gracias. Según esto, este hombre, ¿de dónde venía? El hombre herido. De Jerusalén. El texto no nos dice si era judío o no era judío, pero nos está indicando que venía ¿de dónde? De Jerusalén. Entre samaritanos y judíos evitaban cruzarse, ¿de acuerdo? Pero dice que el samaritano iba caminando y vio a este hombre. Pregunta, ¿el samaritano le dijo, ¿usted qué nacionalidad es? No. Simplemente, ¿qué dice? Dice que lo vio, leamos todos. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Imagínense la escena. Él iba caminando y se acercó, y cuando lo vio por su condición, ¿fue movido a qué? Bien. ¿Qué fue lo que lo movió a misericordia? ¿Que estaba como? Medio muerto. Muy bien. ¿Quién era la persona? Ahora la pregunta que habían elaborado, ¿qué fueron ustedes los de las tres, lo de la balanza? ¿Por qué el Señor pone en la misma balanza al levita, al sacerdote y al samaritano? Juan. Mi nombre es Juan Manuel. Inicialmente, porque todos los tres vieron al hombre medio muerto que habían robado. Entonces los tres. Y en segunda medida, porque todas las personas son iguales delante de Dios. O sea, para Él no hay acepción si conocen o no conocen la ley, o si son de una nacionalidad u otra nacionalidad. Entonces Él las pone en la misma balanza también para mostrar eso. Juan, según escuchando que pasó un levita y pasó un sacerdote, ¿qué fue lo que ellos debieron haber hecho? Haberlo ayudado, haberse movido también a misericordia. Muy bien. Y haberlo ayudado. Ahora, el samaritano, comparándolo con el levita y el sacerdote, ¿cómo se ve? O sea, ¿cómo se ve? ¿Como cercano? Exacto, ¿se ve cercano o lejano? No, él se ve lejano porque digamos que, aunque no conoce la nacionalidad, digamos que es el camino que viene de Jerusalén, era probable que interpretara que era israelita, ¿sí? Okay. Juan, de acuerdo a lo que hemos hablado, para ese intérprete de la ley, un samaritano, ¿quién era? Era alguien repudiado, alguien lejano. Ahora, ¿será que Jesús le está transmitiendo algo a él al decirle, el que lo ayudó fue el samaritano? Claro. Total, ¿no? O sea, está produciendo algo. ¿Cómo se atreve a contar una historia en donde el que ayuda es el samaritano? Al repudiado.
¿Cómo va a contar que el que ayudó, que el que predicó fue el guardia de la cárcel? Si los que deben predicar somos nosotros, los que hemos hecho seminarios, talleres y todos nos hemos preparado. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo va a decir que tiene más misericordia el guardia, que es un hombre rudo y que trata con hombres rudos, que va a ser más misericordioso que yo, que tengo hijos y los trato con cariño? ¿Cómo va a decir eso? Podría ser, ¿verdad? Y dice el versículo, gracias Juan, dice el versículo 35, el 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Un ejercicio que uno puede hacer en los grupos de estudio es caracterizar a un personaje. En este momento vamos a ponerle las características al samaritano de manera precisa. Entonces, Natalia, vamos a escribir esas características. Desde el versículo número 33, el samaritano fue movido a misericordia. 34, se acercó, le vendó, le lavó. ¿Sí? Estoy hablando del aceite y el vino. Le lavó. Le puso en su propia cabalgadura. O sea, lo llevó. ¿Y lo llevó a dónde? A un lugar donde le iban a cuidar. ¿O el samaritano ya había quedado sano? No, necesitaba seguir, ¿qué? ¿Sí o no? ¿O ya estaba sano? Necesitaba cuidado para terminarse de recuperar, si no, no lo dejarían en el mesón, ¿verdad? Le dice, bueno, aquí lo dejamos. Versículo 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Otra característica, Natalia aquí está diciendo que es generoso. ¿Alguien quiere decir algo más con respecto a eso? ¿Está dispuesto a qué? A pagar el precio. Él va a pagar el precio. Listo. Versículo 36. Ay, gracias. Falta uno que dice, él está prometiendo que ¿qué? Que regresará. Cuídelo y cuando yo regrese, ¿qué? Le pagaré. Muy bien. Versículo 36. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el hombre contesta que ¿quién? El que usó de misericordia. Pregunta, ¿quién fue el que usó de misericordia? El samaritano, el repudiado, ¿verdad? Muy bien. Y Jesús termina diciéndole, ve y haz tú lo mismo. Muy bien. Viendo todo este ejercicio que hemos hecho, concluyamos. ¿Cuál es la intención de Jesús al contar la historia? Contestar, ¿qué pregunta? ¿Quién es el prójimo? Pregunta. ¿Quién es el que es misericordioso, el que se acercó, el que vendó, el que lavó, el que llevó, el que es generoso, el que está dispuesto a pagar el precio y el que regresará? O sea que el samaritano, que es el repudiado en la historia, está hablando de que Jesús es ¿quién? El repudiado. Él es el que estiman en menos. Pero a la vez, el desechado, sí, pero a la vez es ¿quién? El prójimo. Muy bien. Volvamos al inicio. Versículo 29. Perdón, versículo 25. Vamos a leer la pregunta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Concluyendo todo lo que ha dicho Jesús, ¿cómo heredará la vida eterna? ¿Amando a quién? ¿Amando a quién? Amando al prójimo, ¿y el prójimo es quién? Jesús. ¿Este hombre amaba a Dios? Sí, pero ¿a quién no amaba? A Jesús, que es su prójimo. O sea que este texto, el primer propósito que tiene es que usted y yo amemos a Jesús como amamos a Dios.
que no lo menospreciemos, que no lo hagamos a un lado, porque Él es el que tuvo misericordia de nosotros. Él fue el que se acercó, Él fue el que nos vendó, Él fue el que nos lavó, Él fue el que nos llevó al Padre. Él es el que fue generoso con nosotros, nos dio abundantes riquezas. Él es el que está dispuesto a pagar y Él es el que volverá. Bueno, o sea que con base a todo lo que hemos estudiado, podemos deducir, ¿no? Que el sacerdote nos está mostrando la religión, el levita, la ley. O sea que ninguno de estos dos nos pudo ayudar, nos pudo salvar, pero sí lo pudo hacer este samaritano que fue Jesús. ¿Está bien? Y entonces, Angélica, complementando, ¿qué debemos amar? ¿A Jesús? A Jesús. Que es nuestro prójimo. Claro que sí. Porque si amamos más la ley o la religión que a Jesús, nos perdemos. Muy bien. ¿A quién debemos amar? A Jesús. Pero hay un segundo propósito. ¿Usted ya ama a Jesús? Ahora, ¿usted qué tiene que hacer? Tener misericordia de los demás, como a usted mismo. Pero entiende que debemos entender que lo que Jesús le está diciendo a él es: ámeme. ¿Qué cosa tengo que hacer para tener la vida eterna? Amar a Jesús. Pero ¿cómo se lo contestó a él? Bueno, ¿qué dice la ley? Ama a Dios y ama al prójimo. ¿Quién es el prójimo? En la historia lo que le está contando es: yo soy el prójimo. Ámeme a mí. Usted ama mucho la ley, se la sabe de memoria, contestó muy bien. ¡Qué maravilla! Pero a mí usted me está apartando, me está separando. Porque él venía a tentarle, ¿no? No a amarlo, a tentarle. Y si nosotros amamos a Jesús, podremos amar a los demás. De esa misma manera tendremos misericordia, bondad y ello. ¿Son útiles poder hacer unas preguntas que nos lleven a un fin? Sí. En el próximo taller que vamos a tener, que yo no sé si ya tenemos la fecha fija. Bueno, hay una fecha provista, después le confirmaremos, pero va a ser acerca de la lectura. ¿Por qué? Entre ello me cuento yo. Nosotros tenemos muchas falencias al leer. Pasamos por alto cosas y necesitamos aprender a leer. Natalia, gracias. Gracias, muy gentil. Nosotros debemos aprender a leer los textos porque tenemos dos deficiencias en la lectura. Uno, no leer bien, y dos, leer con la predisposición de lo que ya sabemos. Entonces uno, por ejemplo, se acerca, el buen samaritano, inmediatamente los que ya están curtidos en el evangelio dicen: ay, pues tener misericordia del prójimo, ya. Pero tal vez no se había dado cuenta que oiga, lo que está diciendo este texto es que amemos a Jesús como amamos a Dios. Y yo no me he dado cuenta de eso. Sí, también habla de tener misericordia del prójimo, de que el que está en mejor posición se incline hacia el que está caído. Entonces nos falta reforzar la lectura. ¿Bien? Mientras el pastor John llegaba con esa palabra a cada uno de nuestros corazones, yo pensaba, el solo hecho de que usted esté acá le está demostrando a Jesús el amor que le tiene. Porque yo sé, o sea, yo también estuve todo el día, pero yo sé que no es porque no tenían nada que hacer, porque teníamos muchas cosas también que hacer. Pero él vio eso, que la prioridad fue esa, estar acá. Y eso es más válido que cualquier otra cosa, porque ahí usted está demostrando realmente que el número uno es él. Y que todo el día, o sea, que estamos dispuestos. Y meditaba, y yo decía: Dios, tenemos oídos para oír, tenemos ojos para ver. Abre los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos a oír, porque a veces estamos como dispersos por las cosas que pasan. Pero crean lo que eso es lo que realmente es esencial. A veces uno dice: ay, no, me cuesta trabajo hacer las preguntas, me cuesta como, no soy tan hábil para esto, No, estamos en un proceso de aprendizaje. Eso forma parte de la dinámica de Dios, que cada día
despierta la palabra en nuestros corazones. Lo importante, ¿sabe qué es? El corazón de cada uno de ustedes, dispuesto a hacerlo, dispuesto a lograrlo, dispuesto a decir, Señor, o sea, no es, crean lo que en mi condición de ser docente, yo veo la diferencia, cuando uno cree tener como el recipiente lleno y decir, venga que yo voy a llenar estas 6 tinajas, entonces no, sino decir, no, hay una fuente y Jesús es la fuente y yo les voy a enseñar el camino para que ustedes, la llave, les voy a mostrar la llave y ustedes abren esa fuente y se sacian y que Él les llene la copa, porque entonces si lo hacemos de esa manera van a depender de Él y no nos van a estar buscando a nosotros para depender de nosotros, sino que van a depender totalmente de Él. Y de verdad ruego a Dios les bendiga, ruego a Dios despierte toda la palabra en sus mentes y en sus corazones, porque créanlo que cuando el corazón se dispone, la voluntad de Él también es presta para bendecir. Esto es un libro que se llama Catecumenado para Universitarios. ¿Cómo enseñarle a universitarios? ¿Cómo hacer grupos de estudio con universitarios? Catecumenado para universitarios. Este se llama, por ejemplo, Manual de Homilética, cómo predicar. Este se llama El plan del Señor para extender las buenas nuevas. Este se llama Predicando con Frescura. Este libro lo súper recomiendo. Y si usted quiere el PDF, usted me escribe al correo, yo le envío el PDF. Predicando con Frescura. Este se llama La evangelización de hoy, su mensaje y sus métodos. Este se llama Introducción general a la lógica, la filosofía tomista, o sea, cómo enseñar a través de la razón. Este se llama Plantando iglesias para una mayor cosecha. Este se llama ¿Por qué nadie aprende mucho de nada en la iglesia y cómo remediarlo? Este se llama ¿Cómo estudiar e interpretar la Biblia? Este se llama Hacia una nueva educación. Este se llama Clave de interpretación bíblica. Este se llama El mundo de Sofía, cómo hacer preguntas. Esto es como una novela, cómo hacer preguntas. Este se llama, esta es una colección de libros. Cómo hacer fácilmente material didáctico, cómo organizar una clase, cómo mantener la disciplina, cómo fomentar los hábitos de lectura, cómo estimular la expresión oral en clase, cómo motivar a los alumnos. Este se llama Discipulado, recomendaciones a los que hacen discípulos en este fin de siglo y milenio. Este se llama Cómo pensar acerca de Dios. Este se llama Los diálogos de Platón. Bueno, ¿qué quiero decirle con esto? Si uno quiere hacer grupos de estudios efectivos, esfuérzate en la gracia, le dice a Timoteo. No es ser chambón. Yo le ruego a usted, no sea chambón. Si de pronto usted no es tan acucioso para estudiar, por lo menos vaya al texto y coja el texto y mastique el texto y estudie el texto y haga estas preguntas de observación, de interpretación, de análisis, de aplicación. Bueno, maneje todas las preguntas. Pero créame que el Señor dice, si usted es fiel en lo poco, ¿qué? En lo mucho lo pondrá. Y Él le va a decir cuando se presente delante de Él, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Cada uno de nosotros ha manejado varias áreas de enseñanza donde se ha especializado. Y entonces uno sabe cómo hacer tortas, cómo hacer tarjetas de Navidad, cómo hacer una programación en computador, cómo criar perros, cómo castrar gatos, y si usted se ha especializado en las cosas del mundo, ¿cómo no se va a especializar en las cosas de Dios? ¿Qué tiene que hacer?
esforzarse. Si usted dice, yo quiero, Señor, yo quiero servirte, ayúdame, disponme, obra en mí. Hoy en día es demasiado fácil porque en el internet usted encuentra todos los textos que usted quiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted se pone a buscar, oiga, voy a buscar un buen texto de cómo hacer preguntas, cómo es el arte de preguntar, cómo elaborar, va a encontrar una bibliografía extensísima. Entonces, aprender a buscar unos buenos textos. Si encuentra un buen texto, por favor, compártanlo. Para la próxima taller de capacitación ministerial, vamos a manejar los tipos de lectura o las clases de lectura. Entonces, busque material en internet sobre esto. Y si encuentra un texto interesante, un buen texto, compártalo, ¿sí? Léalo, estúdielo, compártalo para que todos podamos tener acceso a eso. Entonces, todo esto es para mostrarles, no es que uno se sienta y ya, Señor, ilumíname con tu Espíritu Santo. El hermano evangélico está pensando que es así. No es así, sino que uno se esfuerza, ¿sí? Daniel estaba estudiando la Escritura, inquiriendo y viendo, Señor, ya se cumplió el tiempo. Dice la Biblia que los hombres de Dios escudriñaban las Escrituras cuándo sería el tiempo de Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene que estar ahí como siendo más juicioso. Lo que quiero decirles, si usted quiere realmente que Dios lo use, dispóngase, trabaje, estudie, profundice, especialícese en la palabra, sea un buen siervo fiel. Yo creo que este taller de capacitación ministerial nos ha abierto un poco más para poder saber cómo preguntar, pero créame, en cada pregunta de observación, de análisis, de interpretación, hay más para profundizar y deberíamos de profundizar más, volvernos expertos. Cómo elaborar las preguntas, cómo delinearlas, cómo volvernos muy sintéticos, claros, precisos, cómo poner el orden, cómo cambiar las preguntas de una manera que cree en la gente expectativa, interrogación, análisis, autocrítica, cómo hacer para que la gente como que con toda la Escritura pueda tener una lectura buena para encontrarse con el Señor. Muchos de ustedes, por ejemplo, dicen, ¿cómo preparar mejor un plato? Bueno, pues esta es la mesa del Señor. ¿Cómo ser gourmets en la presentación de la palabra de Dios? Entonces, ánimo, vamos a seguir haciendo estos talleres de capacitación ministerial. Si usted consigue material, facilítelo, ya en internet hay demasiado para que todos podamos compartir de ese material. Padre Celestial, te damos tantas gracias que tú, Señor, nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable y cada uno de nosotros es un testimonio de tu gracia, Señor. Somos trofeos de tu gracia. Tú nos rescataste, Señor. Padre, ¿cuántos hay afuera que no te conocen en nuestra propia casa, en nuestra familia, Señor? ¿Cuántos hay que no te conocen, Señor? Danos la diligencia, danos la experticia, Señor. Capacítanos para toda buena obra, porque esa es tu promesa. Tú dijiste que tú nos capacitarás para toda buena obra. Tú nos darás las herramientas, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, para poner toda nuestra diligencia, todo nuestro empeño en esto. Que cuando nos presentemos delante de ti, tú nos digas, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bendice cada iglesia representada esta tarde en este lugar, cada uno de los grupos de personas que se conectaron por internet, y obra con poder. Nosotros queremos ser diligentes en todo. Gracias te damos, gracias por la vida del pastor John, gracias por la vida de Beatriz, Señor, bendícelos, obra con poder, y gracias porque podemos hacer tu obra con gozo, Señor. Es un deleite, Señor, volvernos expertos en trazar bien las Escrituras. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.